a pasar a la palabra de Dios. Y quisiera hablarte respecto, ¿alguna vez has visto lo que es una simulación? Le llaman simulación. Hay en ocasiones una especie como de juegos de video, pero que te hacen sentir que estás, por ejemplo, de manejo, o de piloto aviador, o algo así. Algunas simulaciones se supone que son para calificar, son la intención de observar, poner a un piloto, por ejemplo, que no tiene experiencia, pues a que se estrelle, a ver, y que si se estrella, que no sea un avión auténtico, sino que sea en el simulador, porque se supone que las consecuencias no son reales y no son graves. A diferencia que si ponemos, sería más fácil enseñarnos a manejar en un simulador, que se sintiera lo más real posible y no tener la angustia de estar en un carro que quien está aprendiendo pueda ir a chocar. Dentro de las ventajas de los simuladores es que te puedes equivocar, pero no hay las consecuencias graves como si fuera algo real. Si chocas en un simulador, pues nada más le pones volver a jugar y listo. A diferencia que si chocas en un automóvil real, pues ya no hay de volver a jugar, es de que pues ni modo, paga el automóvil y los huesos rotos o las heridas que puedan haber y pues ni modo, así sucedieron las cosas. Pero la Biblia me enseña que la vida no es una simulación. Las consecuencias que nosotros tengamos o las cosas que, buenas decisiones o malas decisiones, si trae consecuencias, no podemos ponerle volver a jugar y empezar desde el inicio. El asunto es que hoy Dios nos enseña el valor de lo que se llama el renacimiento. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El renacimiento. Te invito a que abras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Lo tienes, mi hermano? Está de volada, casi el final de la Biblia. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Quiero destacar esta palabra: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En una ocasión llegó una persona con Cristo y le preguntó, le dijo: ¿qué necesito o cuál es el proyecto para poder recibir el reino de los cielos? ¿Qué es lo que se ocupa? El hombre venía elogiando a Cristo, diciendo: sabemos que vienes de parte de Dios y porque las cosas que has hecho no pueden ser cualquier persona. Jesucristo rápido lo detiene y le dice que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Nicodemo pregunta: ¿a qué se refiere? Ya que una persona adulta no puede regresar a la juventud, y si pudiéramos, pues, lo intentaríamos. Pero una persona adulta, él lo expresaba: no puedo volver otra vez al vientre de mi mamá y volver a nacer y empezar a hacer las cosas. Pero Jesús dice de lo que es carne es lo que es el espíritu, y se refiere o se entiende que lo que se está buscando es renacer, pero espiritualmente. Sin embargo, lo que en general la palabra renacer se puede utilizar o significa es volver a vivir, volver a nacer. Normalmente se expresan este tipo de frases cuando tienes algún accidente en el que pudiste haber muerto o moriste y entonces revives. Y las personas se les dice han renacido y empiezan a ver la vida diferente. Los agresiones, los odios, las amarguras que antes se tenían, ya como que ya pasaron a segundo término porque se siente que se tuvo una segunda oportunidad de la vida. Imagina a un hombre que va caminando por la calle
pensando en que está muy molesto porque su esposa no le hizo 10 tortillas, que nada más le hizo 5 tortillas. Y va molestísimo con su esposa porque lo dejó con hambre. Y de pronto sucede un accidente y este hombre podría casi perder la vida. Pero al final no pierde la vida. Entonces regresa con un corazón, o debería de ser así, un corazón agradecido, dándose cuenta que las otras 5 tortillas que le faltaron no importa, no valieron realmente, no tienen gran importancia. Y entonces empieza a ver la vida diferente. Y cuando una persona empieza a caminar en algo nuevo y empieza a dejar lo que era viejo, lo que realmente no importaba, se le puede considerar como que volvió a nacer. El asunto es que normalmente las personas estamos muy enfocados en nuestro camino y no nos detenemos a menos que nos topemos con algo. Pocas personas están dispuestas a dejar las agresiones, a dejar las amarguras, a dejar un tipo de vida para comenzar algo nuevo. Tratamos de reparar nuestra vida, pero Jesucristo nos enseña o nos trae el proyecto. Por eso Pedro dice, gracias a Dios, porque Él nos da la oportunidad de renacer, no solamente de reparar, de renacer, de comenzar de nuevo, volverle a poner ahí al botoncito que dice volver a jugar. Lo que quiero decir es que por la misericordia de Dios, hoy Dios te hará renacer. Por la misericordia de Dios, desde hoy vas a empezar a ver las cosas diferentes y vas a obtener lo que significa en tu vida el renacimiento. Pero vamos a orar antes de continuar. Padre Santo, te doy gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Ruego en el nombre de Jesucristo que envíes tu Espíritu y que hables a nuestras vidas. Que todo lo que yo no puedo expresar, que tu Espíritu, Padre Santo, lo enseñe. Te pido, Padre eterno, que toda oposición sea quitada en el nombre de Jesucristo y rogamos libertad para que tu palabra sea expuesta y recibida. Que tu palabra no solamente llegue a los oídos, sino que llegue más allá, que llegue a nuestras mentes y corazones, Padre Santo, y que no solamente se quede en este día, Padre Santo, sino que trascienda tu palabra y siga, Padre Santo, trayendo esos frutos, Padre eterno, en la vida de mis hermanos que están aquí, en la vida de sus hogares, Padre Santo, en la vida de las casas, Padre Santo, hasta donde va a llegar este mensaje. Gracias, Padre eterno, por lo que tú has decidido hacer. Gracias, Señor Jesucristo. Envía ese Espíritu, Padre eterno, que el día de hoy hable a nuestras vidas. Estamos dispuestos a recibir lo que tú vas a ofrecernos, lo que tú nos vas a dar el día de hoy. A ti, Señor, sea toda la gloria. Este es tu templo, Padre Santo, es tu pueblo, Señor, soy tu siervo, es tu palabra, es tu Espíritu, Padre Santo, haz tu obra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Renacer. Según en estos pasajes, la palabra de Dios me enseña que ayuda mucho. Tiene muchas cualidades buenas, pero principalmente tiene 3 propósitos. El primero de ellos es que la palabra de Dios me enseña que el propósito de traernos el renacimiento a nuestras vidas por medio de Jesucristo, dice, gracias sean dadas a Dios, es que nos da la oportunidad de que tengamos una esperanza viva. Así lo expresa en el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias a Jesucristo nosotros podemos tener una esperanza viva. La esperanza se entiende que es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. En ocasiones nosotros no tenemos esperanza o no tenemos confianza en que vamos a lograr hacer algo. Un ejemplo, si hay un examen, yo no me preparé, yo no estudié, entonces voy al examen ya con la expectativa de que hay un alto porcentaje de probabilidad de que repruebe. No tengo esperanza de sacar una buena calificación o de pasar. Sin embargo, cuando yo estoy preparado, me siento listo, estudié, hice lo que a mí me tocaba, cuando voy al examen, antes de tener el examen, yo tengo una expectativa de que creo que voy a conocer los conocimientos que vienen en el examen.
Creo que puedo salir adelante con las preguntas o los procedimientos que tenga que realizar, porque tengo esperanza, sé lo que estuve estudiando, sé lo que hice, pero muchas veces en la vida nosotros tenemos actos que entendemos que no estuvieron bien, o vemos un panorama que está fuera de nuestro alcance, que se puso gris, que la esperanza de tener un matrimonio feliz se acabó. Después de la discusión de ayer, no, ya se acabó, ya no hay más que hacer. Después de la discusión que tuve con mis hijos, después del asunto que hubo en el trabajo, después del dictamen que me dio el doctor, después, la esperanza muchas veces se va, donde ya no hay una confianza de que vaya a salir algo mejor. Sin embargo, en la palabra de Dios me enseña que la esperanza en Dios siempre está viva. El asunto es que nosotros podamos acceder a esa esperanza viva. La esperanza no se trata tampoco de probabilidad. Ahorita mencioné el ejemplo, pero la esperanza se trata de la confianza que hay en Dios. De que aun cuando el panorama está desértico, aun cuando el panorama está imposible, yo puedo creer que Dios va a hacer algo que mejorará las cosas. Que el mañana será mejor que el hoy. La Biblia me enseña que la capacidad de poder renacer es precisamente esto: obtener una esperanza y viva, no imaginaria, no soñadora, una esperanza auténtica, saber que las cosas mejorarán. El malestar actual no es para siempre, solamente es un momento. Los discípulos que fueron perseguidos por causa de llevar el Evangelio, las personas que fueron perseguidas por Jesucristo, por causa de Jesucristo, la palabra de Dios me enseña que ellos se gozaban, y así lo dijo Cristo: gócense, porque el galardón que nos espera es grande. Entonces yo puedo estar sufriendo ahorita, pero mi deseo, mis ojos, mi anhelo, mi emoción no está en el dolor que tengo ahorita, está en el galardón que voy a poder obtener. Pero si yo no cambio mi pasada manera de vivir, o sea, significa que no he renacido, no he vuelto a hacer las cosas de nuevo, entonces no hay mucha esperanza, porque es posible que vaya a perder ese anhelo, esa confianza que puedo tener. Ahora, la palabra de Dios me enseña que la esperanza viene gracias a Jesucristo. Sí, en el verso 3 dice su palabra, en la última parte: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza viva viene gracias a que Jesucristo resucitó. Jesús venció la muerte y vemos su ejemplo. Muchas personas dicen: bueno, yo no quiero tener las consecuencias de ser crucificado. Bueno, esas son las consecuencias que nos tocaban, pero Jesucristo las tuvo, las llevó por mí. Uno podría decir: bueno, pero mira qué resultado tuvo. Jesús vivió agradable delante de Dios y como resultado tuvo latigazos, tuvo que ser crucificado, tuvo insultos. Y vaya que vivió agradable delante de Dios, y muestres que mismo Dios dijo: en Él tengo complacencia. Sin embargo, ese no es el resultado, ese es el pequeño tropiezo, es la pequeña aflicción. El resultado es lo que viene después, que dice Dios: lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo, al punto en el que la muerte no lo pudo detener, y los millones de ángeles se arrodillan también ante Él, junto con, dice la Biblia, todo lo que existe. Toda rodilla se doblará ante su presencia. Entonces entiendo que es gracias a que Jesucristo resucitó, yo tengo una esperanza viva. Así como Jesucristo sufrió, sí, pasó malos ratos, malos momentos aquí en la tierra, sí, pero su vista no estaba en esos malos ratos, su vista estaba en lo que venía después. Hay una esperanza, Él tenía esa esperanza. Cuando estaba orando, diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sabía lo que venía, pero sabía que eso que venía era momentáneo, era un fragmento pequeño de sufrir, pero el resultado de esto, las bendiciones,
La victoria después de esto es eterna. Y ese dolor ya no iba a volver. Esa situación ya no iba a regresar. Si nosotros decidimos renacer en Cristo, sí van a haber momentos difíciles. Pero la Biblia me enseña que va a haber una consecuencia muy agradable y permanente. Por ello tenemos esa esperanza, una esperanza viva. Jesús enseña que Él venció. Juan 16, verso 33 dice: en el mundo vas a tener aflicciones, así lo expresa, pero ten esa confianza que yo he vencido al mundo. Si yo pongo mi confianza en Jesucristo, si yo pongo mi esperanza en Jesucristo, entonces entiendo que lo que me espera es una victoria. Pero hermano, me está yendo mal, hermano, más busco a Dios, mi familia se aleja, mi economía empeora, mi salud parece que va en deterioro. Es solamente un fragmento, porque la Biblia sí me enseña: ten confianza, yo ya vencí. Cuando yo pongo mi esperanza en Jesucristo y dejo de ver lo que estoy viviendo, puedo obtener ese renacimiento. Jesucristo lo dijo con esta promesa y una ley, y quisiera que la tomes para ti, que la recibas. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, cuando lo sepultan, la esperanza para los discípulos empezaba a desvanecerse. Ya no esperaban que reviviera, estaban tristes, se había esfumado. Jesús dijo: si yo vivo, yo también, si Él vivía, yo también iba a vivir. Así han de haber dicho los discípulos. Pero al ver a Jesús morir, llega el punto donde dice: bueno, ¿y a mí qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que me espera? Mi esperanza de esa vida eterna, mi esperanza de esa gloria con Dios, mi esperanza se acabó. Pero Jesucristo resucita. Entonces la esperanza que se había perdido, paz, otra vez regresa, y regresa muy fuerte y poderosa, porque desde allí Jesucristo no volvió a pasar por la muerte, la venció. Y entonces esta es esperanza viva. Lo que yo pueda estar sufriendo no tiene nada que ver, y es muy, muy, muy pequeño con respecto a la victoria que tenemos en Cristo. Pero esto es si decidimos renacer, si decidimos comenzar de nuevo, dejar la pasada manera de vivir y comenzar de nuevo. Otro de los propósitos que la palabra de Dios me enseña de renacer es que tengamos una herencia literalmente celestial, una herencia impresionante. En 1 Pedro capítulo 1, pero en el verso 4, dice su palabra así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiero destacar esto: una herencia incorruptible. Lo que es incorruptible significa que no se echa a perder. Todas las cosas aquí en la tierra son corruptibles. Todo, desde lo que tiene vida hasta lo que no tiene vida, se va a echar a perder. Hablamos de tecnología, compras lo más nuevo y lujoso este año, en unos 5 o 10 años, ya se quedó obsoleto. Hablamos de ropa, compras la ropa más lujosa, más bonita, más cuidada, y ahorita 10 años ya se empieza a ver roto por aquí, roto por allá, la mancha de un lado, y empieza a perder, se empieza a corromper. Pero la Biblia me enseña que nuestra herencia no se echa a perder, no se empieza a romper, no pierde su valor, se mantiene en un perfecto estado. La Biblia me enseña es incontaminada. No se contamina con el pecado, no se contamina con los sentimientos, no se contamina con el tiempo. La Biblia me enseña que es inmarcesible. ¿Qué es eso, mi hermano? Es que no se marchita, que siempre se mantiene en esa óptima condición, no envejece, no se vuelve pues marchita. La palabra de Dios me enseña que
sus promesas, las promesas de Dios, no se echan a perder, no se contaminan y no envejecen. Lo que nosotros obtenemos, ese gozo, esa paz, esa justicia en el Espíritu de Dios, el poder de Dios, no se marchita, no se pasa, no se corrompe. La Biblia me enseña que a esto tienen acceso aquellos que han decidido, que han se han permitido ser renacidos por la sangre de Jesucristo, renacidos por ese sacrificio, renacidos por el amor que Cristo nos da. Esta herencia llega cuando nos permitimos ser guiados por Dios, cuidando esa fe. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 4 y 5, juntos, dice su palabra que es una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, pero dice, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Quiero también expresar, es para ti. Pero presta atención en esto, en el verso 5 dice, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí, en esta carta, Pedro está dando por hecho que es para ti, que te permites ser guiado por el poder de Dios. Pero si yo soy rebelde a la palabra de Dios, y si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, y si yo quiero hacer mi voluntad, y si yo quiero hacer lo mío, Dios dice ves, yo digo no quiero ir. Dios dice quédate, yo digo yo quiero ir. Dios dice haz, y digo yo no quiero hacer. Entonces yo no puedo acceder a esto, a una herencia incorruptible, a una herencia incontaminada. Yo no puedo acceder a una herencia que no se marchita, porque sería rebelde. Dice, está reservada en los cielos exclusivamente para ti, que has decidido ser guiado por Dios. Y esta es una decisión tuya. Cristo no viene, y esto lo entendí perfectamente. Jesucristo viene como Salvador. Es el momento en el que nosotros lo podemos recibir como quien nos rescata. Pero hay personas que no lo están viendo así. Hay personas que ven a Jesucristo como una especie de dictador, alguien que se impone sobre las vidas, al decir yo quiero hacer esto y Jesucristo no nos permite hacer aquello. No lo estamos viendo como alguien que nos rescata, como alguien que nos protege, como alguien que nos dirige. El pastor de ovejas, hablo de animalitos, el pastor se impone sobre las ovejas, pero con la intención de guardarlas, con la intención de protegerlas, con la intención de que éstas tengan ese bien. Pero sí, también el pastor impone sus leyes. El pastor regaña o castiga cuando se salen de sus leyes. El pastor pone su cerca donde dice de aquí no sales y las encierra. Él tiene su horario, tiene sus días, tiene su manera, sus caminos. Pero depende de nosotros ver a Jesucristo como ese Salvador, o depende de nosotros ver a Jesucristo como ese que se impone, como aquel que viene a dominarnos y no a salvarnos. Bien, cuando nosotros vemos a Jesucristo como nuestro guía, como nuestro Salvador, entonces podemos tener acceso a esa herencia celestial, porque podemos obedecer a Cristo, porque lo vemos como Salvador. Pero hay personas que podrían obedecer a Cristo a la fuerza. Podrían obedecer a Cristo porque pues ni modo, me van a regañar, porque me están observando, porque me pusieron la soga en el cuello, porque no tengo de otra. Estas personas no pueden recibir la herencia celestial porque no están aceptando el gobierno de Jesucristo, están en contra. A lo mejor no tengan otra oportunidad, otra opción, pero no lo están recibiendo. Te invito a que tú, si recibes el gobierno de Jesucristo, sea porque lo estás viendo como el Salvador, al punto de que si Jesucristo dice detente, porque yo lo veo como que me está salvando, no necesito explicaciones, no necesito que me dé sus razones del por qué me tengo, llega uno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo quiero? A ver, explícame, ¿por qué? No, yo lo veo, aquí me quedo, porque sé que me está cuidando, porque sé que me está guardando.
Veo una escena de un par de personas que van a la selva acompañadas de alguien que conoce el ambiente y va y ve a un animal y les dice, mira, mira, agáchate. Los otros saben que están en buenas manos con ese guía. Y si me dice que me agache, ok, me agacho. Si me dice, no te muevas, no me muevo, no me muevo. No entiendo, ¿por qué me voy a agachar? ¿Por qué a poco que es peligroso? No, si yo tengo esa confianza en su guía, lo que me mande, lo voy a obedecer, sin cuestionarlo. Si nosotros tenemos esa confianza en Jesucristo, si tenemos esa confianza en Dios, lo que nos mande, nos vamos a dejar dirigir. Amén. La Biblia me enseña que esta herencia no es para cualquiera. Dice, separada para ti. Cuando es Dios quien dirige tu vida, cuando es Dios quien dirige tus pensamientos, cuando es Dios quien dirige tu corazón. Por último, también la palabra de Dios me enseña que el renacimiento me ayuda a alcanzar salvación. En el verso 5, 1 Pedro capítulo 1, verso 5, dice que sois guiados por el poder de Dios, está explicando mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El propósito de la fe es la salvación. En el verso 9 dice su palabra, obteniendo el fin de vuestra fe. En el verso 9, 1 Pedro capítulo 1, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Y muchas veces, ¿para qué voy a la iglesia si me está yendo mal económicamente? ¿Ese es el fin de tu fe? ¿Que te vaya bien económicamente? ¿Para qué busco a Dios y mi esposo o mi esposa está enojado conmigo? Ese es el fin de tu fe, ese es el propósito. Por eso estás buscando a Dios, para que te amen las personas. ¿Para qué voy a la iglesia si como quiera estoy enfermo? Ese es el fin del propósito de tu fe. La Biblia me enseña el propósito de nuestra fe, el por qué buscar a Dios, el por qué servirle, el por qué obedecerle, el por qué estar a sus pies, por qué no caminar en pecado. Es buscando salvación. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos bendecidos, sí. Puedes tener una mejor vida. Tu matrimonio es arreglado. Tu familia es reparada. Tu salud puede mejorar. Pero el propósito de la fe no está en esto. Jesucristo hizo todos esos milagros con la intención de que tuvieran salvación, de que se convirtieran de sus malos caminos y vinieran a Jesucristo. La Biblia me enseña que en una ocasión vino Elías y hizo una especie de reto al pueblo. En ese entonces el pueblo estaba dividido en pensamientos y adoraban a Dios, pero también al mismo tiempo adoraban a otros ídolos. Viene Elías diciendo, si es Dios el Dios, si es Jehová el Dios, pues adoremos a Jehová, es eterno. Pero si es Baal o si son otros, bueno, entonces no estén jugando. Entréguense a esos ídolos. Si lo que quieren saber es quién es el verdadero Dios, él expresó un reto y dijo, vamos a poner nuestros altares, que cada quien ore a su Dios, y el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios, a este servir. Conocemos la historia. Amén. El Dios que respondió, pues es el Dios, que no es hecho por manos de hombres. Dios responde con fuego. Una manifestación del poder de la gloria de Dios muy fuerte, poderosa a la vista de todos, pero no fue para que dijeran, oh, wow, a ver otra. No, la intención no era impresionar a las personas, la intención era traer conciencia, que se convirtieran, que dejaran su camino y que vinieran a Cristo. Luego viene Juan, el Bautista. La Biblia me enseña que prácticamente tenía el mismo espíritu de Elías, estaba también en Juan, solo que este no hizo descender fuego. Pero el propósito era exactamente el mismo, que las personas se convirtieran de sus malos caminos. En el bautismo, Juan, cuando predicaba en su bautismo, las personas se convertían, venían diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? Él decía, bueno, dejen esto, ya no roben, o confórmense, o hagan esto o aquello. Empezaban a haber un cambio de vidas, porque el propósito, y sin
manifestaciones de fuego o de milagros o de cosas extraordinarias. Si el propósito de Jesucristo, luego viene Jesucristo y hace muchos milagros y trae muchas liberaciones, pero su propósito fue que las personas se convirtieran, que vinieran a Cristo. Ahora, la Biblia me enseña el propósito de la fe es la salvación. No es la sanidad, no es la salud, es la salvación. La salvación solo es obtenida, según la palabra de Dios, mediante la persona de Cristo. Vamos a Hechos, capítulo 4, verso 11. Hechos, capítulo 4, verso 11. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y expresa en el verso 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra deidad, no hay otra persona que nos pueda traer salvación. La Biblia me enseña que solamente por Jesucristo. Entonces entiendo que el renacimiento es para que también podamos alcanzar salvación, pero no es posible alcanzarla si no es por medio de Jesucristo. Entonces comprendo, y a esta conclusión llego, que es gracias a Jesucristo que nosotros podemos alcanzar ese renacimiento. Podemos renacer por esa misericordia de Dios que nos trae a Cristo. Ahora, la Biblia me enseña, Dios hoy nos va a hacer renacer con el propósito que hoy tú puedas tener una esperanza viva. Si alguna situación ha pasado en tu vida y crees que la esperanza se detuvo, bien, Jesucristo viene con el propósito de que esa esperanza vuelva a tener vida. Hoy el Señor va a hacernos renacer para poder tener una herencia celestial, que es una herencia impresionante. Tener en nuestra sangre la genética divina, tener como bienes los que nos espera un galardón divino. Y por último, Dios nos permite renacer por medio de Jesucristo para poder tener salvación de nuestras almas. Quizás tengas resultados que no querías en tu vida. Tal vez conflictos con tu matrimonio, tal vez con tus hijos, tal vez en tu economía, tal vez en tu salud, tal vez en tu vida laboral, tal vez en general. Quizás has hecho las cosas y te gustaría que hubiera una especie de botón de decir: quisiera regresar el tiempo, quisiera haber evitado estos errores, quisiera haber cambiado estas cosas, pero la vida continúa y el tiempo no se regresa. Las consecuencias están, pero hoy Jesucristo te da la oportunidad de comenzar de nuevo, de renacer. Ahora quiero que entiendas lo importante de esto. Al renacer, al regresar otra vez desde el inicio, si continúas con el mismo camino que continuaste, hablo de que si las discusiones separaron tu matrimonio y Dios regresa otra vez a unir tu matrimonio, pero continúas con las discusiones, los resultados van a ser otra vez exactamente iguales. Si los vicios lastimaron tu vida y Dios te restaurara tus órganos, restaurara tu vida, tu salud, pero continuaras con los vicios,
vas a regresar otra vez a la misma situación. El proyecto del renacimiento no es alargar más tus consecuencias malas o atrasarlas. El proyecto del renacimiento en Cristo Jesús es que ahora hagas las cosas bien. Lo que hiciste mal, ahora empieces a hacer las cosas bien. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Muchas veces nosotros hemos tomado muy malas decisiones y hemos cometido errores, pero Jesucristo está aquí dispuesto a restaurar el daño que se hizo, dispuesto a tener ese proyecto y decir, vamos a hacer las cosas una vez más bien. Pero si eres tú quien dirige tu vida como lo has hecho, es muy posible que regreses al mismo camino en el que terminaste. Te invito a que ahora permitas que sea Jesucristo quien dirija tu vida. Empieza a hacer las cosas a la manera de Dios. Empieza a hacer las cosas. Si Dios te dice detente, si Dios te dice calla, si Dios te dice perdona, si Dios te dice confórmate, si Dios te dice gózate, empieza a recibir esa dirección espiritual y promesa de Dios. Jesucristo dijo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Pero si lo ponemos en positivo, si naces de nuevo, vas a ver el reino de Dios. Y esto es una promesa, una ley espiritual. ¿Quieres ver el reino de los cielos? Te invito a que hagas un trato con Dios y el día de hoy le digas, Señor, perdóname por mis errores y yo quiero que tú renueves mi vida. Quiero tomar ese renacimiento en mi corazón. Quiero nacer una vez más y ahora hacer las cosas conforme a tu proyecto, dirigido por ti. Padre Santo, te doy muchas